Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Norberto Gugliotella. Bueno, Norberto, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Vamos a estar hablando, bueno, además de escritor, sos editor, pero ahora vamos a estar hablando con, digamos, más que nada de tu rol de escritor, de esta novela Donde termina la lluvia, publicada por la editorial Corregidor. Me encantó, la verdad que es una bomba. Yo había leído hace bastante tiempo un libro infantil que habías escrito, que también me había gustado, pero bueno, ahora nada que ver, ¿no? Cambiaste totalmente el registro. Y lo primero que te Nada pregunto que ver. es, bueno, ¿cómo fue esto de Sí. pasar, ¿no? De tanta felicidad en 2017 a este libro en el que hablas de un tema tan crudo, ¿no? Como el de la violencia de género. Bueno, el otro libro, digamos, el libro infantil, yo escribo mucho infantil. eh, no he publicado más que ese, pero tengo varias cosas escritas. Eh, pero ese libro era más que nada una historia relacionada a mis hijos, fue un libro muy personal, digamos. eh, y este nada que ver, buscaba hacer otra cosa que no tuviera nada que ver con, con ese libro, despegarme un poco de ese libro y hacer algo que no tuviera nada que ver con mi biografía, que estuviera bien alejado, encontrar voces, meterme en, en cuerpos de personajes bien diferentes y ver qué es lo que pasaba. A mí me gusta mucho eh, el hecho de ir buscando voces y que las voces cuenten la historia, que eso es lo que intenté hacer en Donde termina la lluvia. No, queda muy claro. La verdad que hay mucho trabajo, ¿no? Con el tema de las voces. Bueno, para que todavía no leyó, o la que no leyó el libro, habla de, bueno, Violeta es uno de los personajes importantes, una adolescente, tiene 13 años, y a través de un diario va contando también un vínculo con el padre. Está Diana, la madre, Sergio. Bueno, aparecen varias voces. Bueno, Sergio arranca, ¿no? Que es el padre, este padre golpeador, arranca y después aparece cerca del final. ¿Cómo fuiste buscando, no? Por ejemplo, el personaje de Sergio prácticamente es un tipo que se quiere el solo, ¿no? Y buscabas marcarlo tan así, que no genere ninguna empatía desde ningún lugar, que sea básicamente un hijo de puta. Y sí, digamos, a ver, para explicar un poco, son tres voces Sí. diferentes. Eh, la primera voz que me surgió fue la voz de esta adolescente que empieza a escribir su diario a los 13 años. Eh, Fue la voz que más rápido pude encontrar. Eh, Como que me surgió esa voz y la necesitaba contar. Me faltaban las dos voces que completan la novela, que es la de Diana, como dijiste, la madre de esta chica Violeta, y el padre, Sergio. La voz de la madre fue pasando por varios estadios, desde una tercera persona hasta otra primera persona, y la verdad no me convencía ninguna voz porque no la encontraba. Es una voz muy difícil porque es una mujer que sufre violencia durante toda su vida y es muy difícil ponerse en ese cuerpo y darle voz a ese cuerpo. Y ahí aparece una Sobre segunda todo persona. yo siendo hombre, claro. Entonces dije eh, que la segunda persona me iba a permitir que esta protagonista pudiera contar mejor su historia. No porque, y es algo que ella eh, por una diferencia de edad, digamos, Violeta a los 13, 15 años, que es todo el lapso que cuenta ella la historia, en este momento, en el marco del Ni Una Menos, sucede la novela, eh, como que hay una posibilidad de contar lo que la violencia, digamos. No es que todos lo pueden contar, pero digamos, hay muchas más posibilidades para una adolescente que para la madre, que es Diana, que tiene 40 y pico, y toda su historia tuvo que callar eso que tenía adentro, y me parecía que la segunda persona, hablando como una voz de la conciencia, hablándole a ella,
era la manera que ella podía sacar a la luz su historia. Y después está la voz de Sergio, que esa fue la última que me apareció, eh, porque no me entraba por ningún lado, cómo buscar la manera de no bajar línea, hay montones de cosas que no sabía cómo hacer ese personaje, eh, y me pareció que una voz interna en el que no entrara nada del exterior, porque es pura conciencia, todo está dentro de su cabeza. eh, Eso también habla de su ego, de su individualismo, lo único que me importa soy yo. Eh, bueno, esa voz me apareció ahí al final o como voz final, y me parece que es el motor del relato. Todo este relato surge por este padre violento, digamos, Y también el esto que marido decías de violento. Diana, ¿no? Ella padeció también a un padre abusador, ¿no? Exactamente. Y es como que, digamos, le cuesta un poco despegarse, ¿no? De todo esto que vivió y del pasado. El pasado vuelve todo el tiempo, ¿no? En realidad, o sea, es como, contamos un poco, spoileamos un poco el argumento. eh, Todo surge porque Diana en una noche encuentra los diarios de su hija, que empieza a escribir a los 13. Y, y se debate si los va a leer o no los va a leer. Bueno, obviamente los va a leer, a ver qué pasa con su hija, y se encuentra con que no se encuentra solo con su hija, sino con que se encuentra con todo lo que su hija está contando y lo que le provoca a ella, eh, como que en un momento dice que se le abren los diques de la memoria y no puede dejar de recordar. Entonces le viene todo el pasado, por eso esa voz de la conciencia le va hablando, y le va diciendo todo lo que ella no podía decir. Eh, es a partir del diario de Violeta. Hay como varios motores. Para Violeta el motor es el padre, para Diana el motor es Violeta, de poder contar. Y para el padre el motor es la hija olvidada y la vieja esposa, digamos. Y hay muchas partes, la verdad, que son muy, muy crudas, muy duras, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una parte cuando ella define al padre, dos palabras definen a mi papá, vacío y silencio. Bueno, hay un montón de diferentes situaciones. Eh, ¿Cuál fue la que vos sentís que te costó más, ¿no? Para escribir? Más allá de que por ahí el encontrar las voces habrá sido algo, ¿no? Que tardó un tiempo largo, porque están muy bien trabajadas, pero a su vez es, bueno, jugar con tres voces y que la gente entienda y compre el cuento, que realmente uno lo entiende de entrada, ¿no? Pero me imagino que habrás tenido mucho, mucho laburo atrás. Pero digamos, ¿qué escena o qué capítulo sentís que te costó por la crudeza, ¿no? Hay muchas partes donde, por ejemplo, Violeta se Yo, muchas preguntas. a ver si te puedo responder la pregunta de esta. Yo considero que la literatura tiene que ser lo más compleja posible, pero que el lector, la lectora, lo pueda entender de una sentada. Eh, por eso, en el juego de voces acá lo encontré. Después, en cada historia va a aparecer algo diferente, pero yo creo que lo más, el objetivo para mí de la literatura es que sea lo más complejo posible el, el- la manera de narrar, pero que sea lo más accesible posible para que cualquier lector lo pueda leer, digamos. Eh, y, y lo que me pasaba con la voz de Violeta es que, o sea, es una voz que está descubriendo el mundo. O sea, hay un primer descubrimiento que es cuando nacemos, y al poquito tiempo empezamos a llevarnos toda la boca para ver qué, para ver de qué está hecho tal cosa, empezar a ver cuáles son los sabores. Esos primeros descubrimientos pasan durante los primeros 3 años. Y después hay otra etapa de descubrimiento que es la adolescencia, en donde uno empieza a reconocer y reconocerse de otra manera.
y a ver el mundo con otros ojos, a partir de todo lo que fuimos aprendiendo en esos primeros años hasta llegar ahí. Y esa mirada, bueno, yo imaginé este personaje como que tenía una complejidad grande y un lenguaje muy desarrollado, digamos, un lenguaje poético y, y artístico. O sea, la protagonista también le gusta pintar y dibujar, vive dibujando y pintando todo el tiempo y escribiendo todo el tiempo. Y todo el tiempo haciéndose preguntas, que es también lo que hacen los adolescentes. Es todo el tiempo preguntarse cosas de por qué están pasando lo que están pasando. Capaz que cuando uno llega a la adultez, eso, las cosas le van sucediendo y no todos nos hacemos preguntas de por qué nos pasan tales Claro. cosas y por qué la hamaca se mueve y no sé, en un momento ella dice que la hamaca es lo único que se mueve con cadenas y le da libertad. Eh, y se va preguntando, todo el tiempo se va preguntando cosas. Eh, y, y el padre, como te decía, es ese motor que a ella empieza, el objetivo de escribir es eh, llenar con palabras todo ese vacío y silencio que le dejó su padre desde que ellas se tuvieron que ir de la casa y todo ese vacío y ese vacío más que silencio del tiempo que estuvieron con el padre, porque mientras estuvieron con él también había un vacío y el gran momento de ella es que empieza a escribir porque se olvidó la cara de su padre y la busca en todos lados y bueno, y eso también es encontrar las cosas que tiene, las cosas que no tiene, eh, y no es tener o tener una casa, tener o no tener un patio, un perro, un gato, es tener o no tener un padre. Y todas las preguntas que se hace giran en torno a eso, a ese padre que no está. Y en qué momento sentís que encontraste la historia? La verdad no lo sé bien, no lo sé bien. Eh, yo creo que el día del primer Ni Una Menos, yo iba caminando tenía una reunión en la facultad y, y fui caminando del Congreso, salí del trabajo y caminé por Congreso al, hasta el Instituto de Literatura Hispanoamericana que está en 25 de Mayo y Sarmiento. Y fui caminando y estaba la marcha ahí y yo dije, ¿qué es esto? No, me pareció algo que no tenía, eh, no me lo podía imaginar que había tantas mujeres que habían pasado por tantas historias, había carteles por todos lados, y dijo, acá, ¿qué está pasando acá que esto no está en ningún lado? Eh, y ahí empecé a pensar, eh, calculo que ahí vino la historia, pues estuve muchos años escribiéndola, le di miles de vueltas hasta que finalmente salió. Pero creo que ahí empezó todo, porque después ya me fui olvidando cómo empezó, Y eso te generó cómo como no empezó. una especie de imagen disparadora que por ahí después lo evocaste de otra manera en la Claro, historia. claro, claro. Me parece que fue ahí el germen de la novela, digamos. ¿Y cómo fuiste trabajando? Bueno, porque la voz de una adolescente, bueno, es compleja para trabajar y encima siendo una mujer, ¿no? Y bueno, esta segunda, donde también es la conciencia de otra mujer. ¿Cómo fuiste trabajando estas voces femeninas? Digo, siendo hombre, también requiere una complejidad, ¿no? Eh, yo no sé sí, obviamente fue muy complejo y antes de que saliera el libro eh, se lo di a leer a muchas mujeres para no caer en ninguna cosa que no tuviera, que estuviera mal, digamos. Eh, Así que y se lo di a leer a grandes escritoras, se lo di a leer a personas que no tienen que ver con el mundo literario, más bien con el mundo emocional, Claro. de mi alrededor, digamos. Y cuando
ya todas me decían, no, está bien, es por acá, no, no quería ni caer en el golpe bajo, ni caer el explicacionismo del hombre explicando lo que está pasando, no, o sea, era todo lo contrario a lo que quería hacer. Eh, y cuando logré eso, dije, listo, ya está la novela. Ahí se la di a Fernanda, que es la editora, digamos, de Corregidor, que también es mi compañera, y ya ella la había visto en una primera versión y me dijo esto no, así no. Y después cuando fue pasando por muchas versiones y cuando eh, terminé de ver la versión final con ella, me dijo, no, sí, ahora sí, ya está lista. Pero digamos, hay tres personas a las que yo respeto mucho como escritoras que la leyeron y que son Gloria Peirano, Mariana Trabacio y Julieta Lopérgolo, Sí. eh, que las tres me dijeron, listo, es por acá, está bien. Con Gloria la trabajé mucho más, me ayudó bastante a encontrar esa segunda persona, a darle un orden a toda la novela. eh, y bueno, muy agradecido a las tres y a más personas que la fueron leyendo. Norbert, para cerrar, ¿tendrás el libro a mano como para leer algún fragmento? ¿Puede ser? ¿Lo tenés? Uf, sí, lo Buenísimo. tengo. No sé qué fragmento leer. A ver, La verdad que ¿qué querés que lea? hay Algo de. muchos. Cuando, por ejemplo, cuando habla de las cucarachas, compara con el padre. Bueno, hay un montón de partes, ¿no? Que a mí me gustaron mucho. Puedo empezar, si querés, por el comienzo del diario de la nena, Dale, digamos, de dale. Violeta. El libro empieza con la voz del padre, pero Exacto. bueno, empecemos con Violeta, que es una personaje más linda. Perfecto. Empieza el diario, la parte empieza, se llama De noche, esta parte. Mi mamá me ama, mi papá me pega. Esa fue la primera oración que escribí en el colegio. Lo recuerdo muy bien. Quería empezar así este diario que me regaló la tía. Hoy es mi cumpleaños. Salto del 12 par hacia el 13 impar. A mí me encantan los números impares y pasar la docena es todo un acontecimiento. Sobre todo porque cuando pienso en las veces que nos salvamos con mi mamá de las manos pesadas de mi papá. Quise empezar a escribir porque me puse a pensar hace como 7 cumpleaños que no veo a mi papá y es difícil pensar en otra cosa. Me preocupé un poco porque la verdad es que no me acuerdo de su cara. No me acuerdo nada de cómo era. Solo me queda pegado acá en la nariz ese olor horrible que tenía cuando tomaba. ¿Vivirá mi papá? A veces quisiera verlo, pero casi siempre prefiero seguir así. ¿A dónde se habrá ido mi papá? Hay dos palabras que sirven para definir a mi papá. Vacío, silencio. Era mi papá, es mi papá. No sé cómo conjugar el verbo. Tengo que hablar con la profe para saber cuál es la manera correcta de decirlo. ¿Puede un padre ser un padre en todos los momentos en que no está? No encuentro muchas palabras para describirlo. Ayer en el cole tuvimos que hacer descripciones de personas. Malena describió a su papá. Yo a mi mamá. De mi mamá tengo mucho para decir. Por eso la elegí. Siempre me pareció triste. Fue la primera palabra que pensé cuando empecé el trabajo. Pero ahora que lo pienso desde hace un tiempo atrás, desde hace un tiempo se ríe más. Debe ser porque ahora tiene un novio que la quiere. Yo no creía mucho en el amor. Sabía que en las películas todos se enamoran, todos viajan en avión y vuelven y se abrazan. Todos siempre se aman en el final. Bueno, yo eso no creía para nada, pero parece que ahora mi mamá está como en las películas que vemos juntas en la que la tía odia. ¿Sigo? Dale, si querés Sigo dos un líneas poquito, más, ¿no? ¿eh? Dale, sí, sí. Dale. A mí me gusta estar con mi tía también, porque ella no me miente. Siempre me dice cómo son las cosas. Ella dice que mi papá era un hijo de puta. Sí, así me lo dijo. A mí me sorprendió. A mí lo que me sorprendió fue que conjugó el verbo ser en pretérito imperfecto. Es por eso que quiero hablar con la profe. Estuve investigando mucho y existen muchas más conjugaciones que las que nos enseñaron hasta ahora en el cole. No veo la hora de aprendérmelas todas, así puedo hacer las oraciones con mi papá en todos los pasados posibles. A mí lo que me importa es saber las formas en que las personas pueden estar en el pasado y si en el presente se puede estar también en el pasado. Si yo digo, el perro de Carlos ladraba mucho, pero lo pisó un auto y se murió, sé que el perro de Carlos no está más porque está muerto. Es por eso que no puedo hablar del perro en presente. Ahora sí digo, mi papá no jugaba conmigo, yo digo,
en mi propio pasado, a pesar de que él bien puede tener su presente. Mi papá puede ahora mismo armar oraciones mientras habla en algún bar. Por ejemplo, puede decirle a un mozo cualquiera, yo tengo una hija que hace mucho tiempo que no veo. Terrible. Terrible ahí, lo voy a mostrar. Norberto Julio Tela, pueden pedir el libro ¿Dónde termina la lluvia? Con Corregidor. Norbert, un placer enorme tenerte acá en Entre Vidas. Muchísimas gracias. Recomiendo mucho esta novela. Que bueno, ahora justo está la feria, ¿no? Así que pueden encontrarla ahí en el stand de Corregidor. ¿Qué Y número me van a sería? encontrar ahí también. A mí me van a encontrar ahí. ¿Cuándo sería, me El decís? stand, el stand. ¿Te acordás el El número? stand 821 en el pabellón verde. Perfecto. Norbert, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo grande. Gracias, Mauro. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao.